Qué bello es Dios, amén. Estamos en un tiempo de celebración. ¿Cuántos dicen amén? Yo vine a adorar al Señor por su grandeza, su majestad. Le vine a agradecer por su bondad, su fidelidad, su amor, su cuidado para con cada uno de nosotros. Por eso esta noche me siento contenta, agradecida. ¿Saben que cuando uno va a una fiesta, cómo llega a una fiesta? Contento, alegre, agradecido. ¿Qué más? Uno puede decir, wow, ¿verdad? Qué lindo, que la decoración y todo. Pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que el invitado de invitados, aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario, nos está esperando a cada uno de nosotros. Para que juntos celebremos un acontecimiento hermoso. Abra su Biblia en Isaías 53. Y doy gracias al Señor y al pastor por este privilegio que me da el poder compartir la palabra del Señor. Hemos estado en una serie de mensajes, hemos estado compartiendo. Mediodía estuvo mi esposo ministrando en la iglesia Love and Unity. Déjeme decirle que fue la gloria de Dios. Fue algo lindo, fue parte de 7 predicadores. Y fue algo tan maravilloso como el Señor le usó de una manera especial. Y doy gracias al Señor por ello. En Isaías 53, vaya conmigo al versículo 3. Capítulo 53, versículo 3. Y así dice la palabra del Señor: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, ¿qué dice? Hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayeran sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Estamos nosotros en época de celebración. Estamos en una época como hijos de Dios, que estamos celebrando un evento histórico muy importante, que vemos cómo el Hijo de Dios llevó a cabo su misión. Vemos que el propósito de Él se cumplió. Vemos cómo Él dio su vida por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestra falta. Vemos cómo Él fue enviado a este mundo con el propósito de salvar a la humanidad. Estuvimos no hace mucho tiempo celebrando la Navidad, ¿verdad? Hace unos cuantos meses, y mire ya dónde estamos. Vemos nosotros que desde el principio Él sabía que Él tenía una tarea, una misión de parte de su Padre. Esa misión era específica y fuerte para un humano. Su misión tenía un propósito muy especial. Cuando llegó ese momento, horas de su arresto, vemos nosotros cómo Él buscó el rostro de su Padre, cómo Él nos enseña a orar y buscar siempre que se haga la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús, siendo humano, también se entristeció. Vemos cómo se angustió y se afligió. Vemos cómo Él experimentó el estrés. Lo que Jesús sufrió por la ansiedad, vemos
nosotros en el término médico, él sufrió una hematidrosis. Did I say it correctly? La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Y como él sudó sangre, ese es el nivel de estrés que Jesucristo sufrió un poco antes de que fuera crucificado. Jesús estaba sufriendo, pensando en el dolor físico que él iba a padecer por usted y por mí. Por eso cada mes que llamamos hacia la mesa de Dios, podemos nosotros decir: vengan, vamos a nosotros a conmemorar cuando se hace la Santa Cena, para nosotros recordar, porque como seres humanos se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tendemos nosotros a olvidar, hay amnesia y necedad también en el corazón. Por eso cada mes llamamos, decimos: vengan, vamos a tomar la Santa Cena para reflexionar, para ver, para enfocarnos y nunca olvidar ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El sufrimiento, lo que Él padeció por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar, nuestra culpabilidad, Él la tomó. Vemos que Él, sin nunca pecar, Él que hizo, recogió el pecado en ese instante. Vemos nosotros que Jesús fue arrestado, fue acusado, fue algo que podemos nosotros decir, sufrió nuestro Señor unas injusticias. Pero Dios su Padre tenía ya todo el plan que tenía que cumplirse tal como se cumplió. Vemos nosotros que Dios tenía el plan glorioso para nosotros, la humanidad. Por eso al principio del servicio se leyó Juan 3:16. Vemos la importancia de ese versículo, que a veces lo podemos leer, lo podemos decir de memoria. Pero la realidad es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Cristo hay separación. Cuando hay pecado hay separación. No hay unidad, pero Cristo ha sido el puente de salvación para nuestra vida. Vemos nosotros lo que Él sufrió. En Isaías 53:5 lo dice, cómo Él fue azotado. Él fue azotado 39 veces. Y nosotros podemos ver en lo que es la ciencia médica, hay 39 enfermedades, lo que es generales, y de ahí se derriban todos los demás. Pero vemos que Jesucristo fue azotado 39 veces. Quiere decir que Él cubrió todas nuestras enfermedades. Yo no sé si esto le emociona a usted, si esto viene a hacerle reflexionar, pero a mí sí me emociona. Me da tanta alegría y tanto gozo en mi corazón por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por eso servimos a Dios con mi esposo con pasión y no nos vamos a detener. Venga lo que venga en nuestra vida, le serviremos siempre a Dios, porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Porque si Él nos ha escogido para este tiempo, es para que usted y yo le honremos, le glorifiquemos y le sirvamos. Si Él nos ha escogido en este tiempo, es para nosotros siempre comunicarle al mundo que en Cristo hay salvación, que en Él está la vida eterna, que en Él está la solución, que Él es nuestro médico, que Él es nuestro protector. Y Él es el todo para mí. Vemos nosotros, tal como el pastor estaba describiendo acá, usted se puede dar cuenta. La corona, podemos también ver lo que Él sufrió, cómo lo azotaron, cómo fue desgarrado profundamente, las venas quedaron al descubierto, los músculos, los tendones, sus entrañas quedaban abiertos y expuestos. Podemos nosotros ver el
se quejó, sino que lo que él estaba haciendo era él recibiendo todo, sabiendo que todo era, ¿por qué? Por amor. Vemos que los riñones dejan de trabajar, las personas comienzan a tener mucha sed por la pérdida de sangre y fluido del cuerpo. Vemos que Jesús también tuvo que cargar su propia cruz. Óigame, encima de todo el castigo fue severo, que él aún tuvo que cargar la cruz. Podemos nosotros ver lo que son los teólogos de la Biblia que dicen y describen que aproximadamente la cruz pesaba 200 libras. Con todo desgarrado, azotado, él aún tuvo que cargar esa cruz. Y cualquiera puede decir, bueno, qué linda descripción, wow, lo que pasó. No. Cuando usted y yo entendemos lo que Jesucristo ha pasado por amor, Él tomó nuestro lugar, vemos que eso viene a estremecer nuestra vida, nos debe de llevar a nuestras rodillas a darle honra y gloria a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Vemos nosotros que Él llegó hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, que es donde Él ahí fue crucificado. Los romanos usaban las estacas de 12 o 16 centímetros de largo. Vemos nosotros como Jesús, sus últimas palabras, lo que Él dijo en la cruz del Calvario. Vaya conmigo, lo vamos a leer. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres tú el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Vemos nosotros los últimos momentos de Jesús, los cuales son muy significantes. Vemos nosotros como Jesús, estando colgado en la cruz después de haber recibido los clavos en su mano,
sus pies. Lo que él estaba padeciendo, como él empieza primero a orar y hablar con Dios. Lo primero que él hace es que él le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está pensando en los demás. Realmente esto es impresionante, es algo que nosotros podemos ver cómo Jesús, aún estando sufriendo por la humanidad, aún él está pidiendo por aquellos que un día él había sanado, por aquellos que él había dado el alimento. Vemos cómo Jesús ahí aún está hablando con su Padre, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros vemos entrar y salir la gente, como Dios ha sido tan bueno, misericordioso, como Él ha sanado, como ha librado, todo lo que Dios ha hecho. Pero luego se dan la vuelta, le dan la espalda a Dios. Pero aún Dios es misericordioso y amoroso. Vemos nosotros como Jesús acá nos llama a la compasión por los demás. Sea lo que podamos estar padeciendo, Jesús nos está llamando aún a orar por nuestros enemigos, por aquellos que un día quizás nos han herido, nos han hecho mal. Vemos nosotros todo lo que Él sigue padeciendo, y en las últimas palabras cómo Él sigue expresándose. Y aún ahí, estando Él siendo crucificado, en ese dolor, en medio de todo, vemos como unos estaban llorando, otros estaban lo que era burlándose. Pero vemos que Jesús hace un impacto, porque algo sobrenatural empieza a suceder. En el ambiente natural hubo oscuridad al mediodía, cuando el sol está bien puesto. Hubo oscuridad. Eso tuvo que haber traído una pausa a toda esta región. Vemos como también la palabra del Señor habla lo que sucedió. El otro evangelio habla acerca de cómo tembló. Hubo un terremoto donde todo el mundo fue estremecido. Fue algo sobrenatural. Vemos después que la palabra del Señor se necesitaba cumplirse. Vemos la importancia de cómo las promesas y las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento se necesitaban cumplir y se siguen cumpliendo en el Nuevo Testamento. Vemos cómo la palabra del Señor es clara y dice que ningún hueso iba a ser quebrantado. Y en ese momento, cuando empieza a sacudir el terremoto y que empieza todo el mundo, me imagino un caos lo que estaba pasando, porque era algo sobrenatural, que estaba el sol puesto y de repente hubo oscuridad. Tuvo que eso venir a estremecer a todos los que estaban allí, y en ese momento los soldados llegaron a quebrarle las rodillas a los que estaban, los ladrones, y ellos, al momento que sus piernas fueron quebradas, a ese momento el cuerpo afloja y con su clavícula ellos son asfixiados. Cuando llegaron con Jesús, llegaron, pero hubo una pausa, porque ahí nomás iba a traspasar algo en su entraña. No iba a haber quebrantamiento de sus huesos. Y vemos cómo allí le traspasan the spear. Y cuando le traspasan, en ese momento sale agua. Quiere decir que ya no tenía vida Jesús. Vemos nosotros lo grande cómo se viene cumpliendo la palabra del Señor. Por eso en este tiempo necesitamos estar muy alertas de lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo en tiempos, iglesia, donde sabemos que Cristo vendrá pronto por su iglesia. Estamos nosotros viviendo en tiempos peligrosos, pero también gloriosos, porque vemos la mano de Dios y su misericordia. Por eso necesitamos nosotros hablar a los demás y decirles que
arrancar y podemos salir. Ciertamente el enemigo sabe cómo el entretener. Si usted no se ha dado cuenta, cómo es que ponen la vacación directamente el tiempo de Semana Santa. ¿Se ha dado cuenta de eso? Para distracción. Y con mi esposo siempre decimos, tenga tiempo con su familia, es importante, pero eso sí, aparte tiempo para venir a la casa de Dios. Nosotros hemos siempre acostumbrado, si hemos salido cuando nuestros hijos estaban en la escuela secular o pública que les daban esa semana, salíamos esos cuantos días, pero ya estábamos de regreso para la Semana Santa y la celebración, porque eso empezamos nosotros ¿cómo se dice? A sembrar en los corazones de nuestros hijos la importancia de estar en la casa de Dios durante esta celebración. Ciertamente hay tiempo para todo, y sí le animamos que tenga tiempo de familia, de vacación, pero no lo haga en esta temporada, porque es importante que nuestros hijos entiendan quién es Jesús en su vida. Si nosotros no modelamos, si nosotros no les llevamos hacia la cruz, entonces nuestros hijos van a estar perdidos. No van a entender lo que es lo glorioso de la crucifixión, pero no nomás ahí se ha quedado mi Jesús. Jesús no se quedó crucificado. Mi Jesús no estuvo ahí, no era importante ese sacrificio, era importante esa crucifixión por los beneficios de esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Porque esa sangre nos da poder. En Isaías, regresemos a Isaías y entendamos lo que estamos nosotros dando esta noche. Entendamos el poder de cómo el Hijo de Dios llevó a cabo su misión. ¿Por qué? Porque era necesario, mis hermanos, que se cumpliese la palabra y que también nosotros podamos decir con una seguridad que ciertamente en el versículo 4 Él llevó que nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos ¿qué? Por herido de Dios y azotado. El 5, leámoslo todos juntos. Mas Él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Usted sabe lo que eso significa. Si usted nunca ha estado enfermo y Jesús nunca ha hecho la obra en usted, usted no va a conocer de cerca a Jesús. Pero si Jesús le ha sanado, usted glorifique al Señor. Si Dios ha sido fiel y Él ha sido bueno, glorifique al Señor Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y lo lindo de todo es que nosotros podemos glorificar al Señor y podemos nosotros darle honra y gloria por quien Él es. Por eso el domingo, ¿por qué estamos en la casa de Dios? ¿Cuál es su motivo de venir a la casa de Dios? Usted se dio cuenta que fue un momento que el Señor nos confrontó a todos. ¿Por qué estamos en la casa de Dios? Porque Él ha sido fiel para adorarle, por su fidelidad, por su amor. Y todo el mundo empezó a expresar por qué. Porque es necesario recordar quién es Dios en nuestra vida. En este tiempo y en esta época, para mí es un tiempo importante. Hace años atrás lo que Dios hizo en mi vida. Por eso con amor servimos a Dios. Por eso no nos detenemos. Por eso le decimos que hay esperanza en Jesús. Por eso nosotros le testificamos que servimos al Dios de milagros. No el Dios acá que nosotros leemos. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que hizo los milagros durante este tiempo, que todavía está haciendo los milagros de hoy en día. A veces toma que nosotros pasemos por el valle para entender más de cerca a Dios. A veces necesitamos pasar por la necesidad para conocer que Él es nuestro proveedor. A veces es necesario que nuestra fe sea aprobada para nosotros crecer y no quedarnos enanos espiritualmente, y que nuestros hijos puedan creer en un Dios vivo y un Dios todopoderoso. No un Dios de fantasía.
todavía, algunos lo tienen todavía clavado. No, iglesia. Era necesario la crucifixión, el derramamiento de la sangre, porque Él fue como un cordero que fue llevado hacia el matadero. Él enmudeció por amor por usted y por mí. Porque era necesario, porque el nombre del Señor, en Él hay poder, en Él hay solución, en Él hay salvación. Usted sabe que Dios nos da hasta nuestro último suspiro. Por eso hay muchas equivocaciones. Dicen, usted tiene que hacer esto y esto para ser salvo. No. Dice que usted pueda clamar al Señor Jesús y usted es salvo. Eso pasó con el ladrón. No hubo nada que ahí no hubo ningún protocolo, ahí no hubo nada. Ahí mismo cuando él le dijo a Jesús, mira, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Vemos la misericordia de Jesús. Vemos como ahí el último suspiro, como él le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, eso me tiene que venir a inyectar la fe y poder decir, mira, es que hay solución. Usted puede estar orando por una persona tan necia, una persona que no quiere nada con Dios, pero le llegará su momento, su último suspiro, que tendrá que clamarle al Señor. Y usted diga, estamos clamando por ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le estamos presentando, mucho menos hablando de una religión. La religión cansa. La religión es repetitiva. La religión hay muchos ritos, hay muchos mitos, hay mucho de todo. Pero aquí la cristiandad, lo que es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos presentando una relación cercana con Cristo Jesús. Quiere decir que usted le abra su corazón, que Él entra, Él habita en su corazón, que llegue el Espíritu Santo a tomar el control de su mente, de su alma y de su espíritu. Usted puede decir, wow, realmente es que no estoy todavía listo, todavía no estoy seguro. Mire, yo le puedo decir que nadie hemos estado seguros, nadie hemos estado nosotros que listos. Y podemos nosotros darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al asunto. El asunto es creer. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Vemos nosotros que cuando hubo la oscuridad repentina, entre las 2 y las 3, y en el momento donde hubo un terremoto, ¿sabe? Algo glorioso sucedió también. Algo pasó. Vemos nosotros como la palabra del Señor lo describe, tal como el pastor lo leyó, que el velo, lo que estaba dividiendo, porque había una división, solamente ciertas personas podían entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote era el único y tenía que estar bien delante de Dios, porque si no, ¿qué sucedía? Quedaba fulminado ahí mismo. Por eso entraban con un listón o una pite, con una campanita, y si dejaba de sonar y dejaba de moverse el lazo, entonces lo jalaban. Quiere decir que no estaba bien delante de Dios. Pero en ese momento, mis hermanos, que Jesús, más de 2000 años atrás, dice su palabra que Él dio su vida por amor. Cuando hubo el terremoto, se rasgó el velo de arriba para abajo para que nadie dijera, chiviaron, hicieron ahí algo, ¿verdad? Ahí hicieron un truquito por ahí. Dice, no, la palabra del Señor dice que se rasgó de arriba para abajo y nos ha dado a nosotros acceso directo al Padre Celestial. Quiere decir que usted tiene la comunicación directa con Él, doquiera que esté. No hace mucho estuvo hablándoles a los jóvenes acerca de todo esto glorioso y les hablaba acerca de la importancia de cómo comunicarnos, que ya no tenemos que ir a ningún lado. Mire, ni usted ni yo tenemos que esperar que Poder y Gozo abra las puertas para usted poder comunicarse con Dios. Usted puede andar en el carro, usted puede estar en casa, puede
y usted se puede comunicar. Pero mire, lo más bello de la comunicación es empezar agradeciendo. Oh Dios, gracias por... Y empieza la lista, y empieza la lista, y empieza la lista. Que después de tantas gracias por tan bueno que Dios ha sido, se nos olvida por qué estamos orando. Porque puede más la grandeza de Dios por lo que podamos estar padeciendo. Am I clear? ¿Sí me entendí? Me di a entender. Cuando exaltamos a Dios, mire, empezamos a olvidar los problemas. Porque mayor es el que está en mí que aquel que está en mí. Y vemos nosotros que la gracia de Dios, por esa la importancia, porque tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. Que venga lo que venga, ya no tenemos que hacer nada. Simplemente llegar ante el trono. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. Ese es nuestro 911. Jeremías 33 dice: clama a mí. Cuando tenemos una emergencia, como, oye, disculpa, excuse me. ¿Verdad que no? Cuando tenemos una emergencia, ¿cómo estamos? Oye, disculpa, excuse me. Y alertamos. Dice: clama a mí, yo te responderé. Mire, eso es lo lindo, los beneficios de estar bajo el cuidado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aceptamos la muerte de nuestro Señor, el sacrificio, oh, déjame decirle que es la cosa más bella que usted y yo podemos experimentar. La redención de nuestro pecado. Podemos decir: porque soy una persona buena, pero yo no le hago mal a nada. Pero ¿por qué me está diciendo que todos somos pecadores? Pensamos, hablamos, vemos, actuamos, que necesitamos esa sangre que nos redima. Necesitamos nosotros esa sangre que nos limpie de toda impureza. Y cada día nos podemos presentar ante el trono del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué somos apasionados? Porque hace años atrás el Señor hizo un milagro en mí. A la edad de 18 años, cuando fui diagnosticada con un corazón dañado, pero recibí ese diagnóstico, fue muy fuerte para mí. Mientras pasaban los años, yo le había dicho al Señor que acepto tu voluntad. Hay personas que no le quieren aceptar, que la rechace, que reprenda, que eso es del diablo. Déjenme, le explico algo. Que no todo viene del diablo. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para hacer que nuestra fe crezca. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Porque si todo marcha bien, si todo está bien, no tendemos nosotros a olvidarnos de la grandeza de Dios y su bondad. Por eso Dios muchas veces usa las cosas para traernos con amor, tal como dice su palabra. Con lazos de amor nos atrae. Y su palabra nos dice en Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Entonces, cuando fui diagnosticada con el doctor, me dijo eso. Yo acepté la voluntad de Dios. Le dije: ahora emprendo una relación de uno a uno contigo. Y siempre le he dicho: es necesario enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Yo me solté de las faldas de papá y mamá, de las oraciones, y yo emprendí una jornada directamente con Dios a esa edad, donde yo esperaba un milagro, donde yo le decía al Señor: Señor, en cada servicio yo nunca perdí ningún servicio. Yo era trainer, le pagué, yo venía enferma, yo estaba siempre en la casa del Señor, porque yo esperaba un milagro de parte de Dios. Durante todo ese tiempo, después diagnosticada, 2 años después nos casamos. Ya fue la gloria de Dios, muy lindo, las promesas del Señor en nuestra vida.
vimos cómo Dios empezaba a glorificarse, pero iba pasando el tiempo, la trayectoria. Pero llegó el momento, 8 años después, y esperábamos siempre el milagro de Dios, pero durante esa trayectoria aprendimos a servir a Dios por sobre todo. Cualquiera hubiera dicho, hubieran tirado la toalla, se hubieran ido. ¿Por qué tanto? Si han servido al Señor, si ustedes han sido fieles, ¿por qué es que Dios está permitiendo esto? ¿Sabe que hasta el día de hoy yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque eso me ha acercado mucho más a Dios y a mi esposo? Nos ha unido de tal manera que nosotros podemos servir a Dios ante cualquier situación. Porque cuando le dan a uno un diagnóstico médico, una sentencia de muerte, déjame decirle que nos puede venir a estremecer, pero qué bello es depender en Dios, un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que todavía está escuchando nuestra oración. Lo lindo, lo maravilloso de todo eso es que yo he podido experimentar que Él ha sanado mi vida. Por eso esta época es importante, porque fue un marzo. Para mí el marzo es importante. Veo yo la mano de Dios cuando el doctor me empecé a sentir mal. Luego fue el diagnóstico de no poder tener hijos. Ahorita me fue como una tras otra y cualquiera hubiera dicho, no hombre, usted qué suerte la que tiene. Está salada esta mujer. Pero no era eso. Era porque Dios tenía el cuidado nuestro y Él sabía para dónde nos llevaba. Para nosotros poder ahora con una seguridad hablarles y pararnos aquí y decirles que Dios existe, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es nuestro sanador y que Él llega a tiempo, nunca se atrasa ni se adelanta. Porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Me acuerdo claramente cuando empecé a sentirme muy mal, llegué con el doctor, y el doctor me dijo, no hay nada más que podemos hacer médicamente, solamente un trasplante al corazón. Y durante esa trayectoria tenía yo ataques al corazón, andaba yo con medicina, y ahí así servíamos a Dios. Nadie sabía lo que estábamos padeciendo. Por eso es importante, iglesia, el siempre tener compasión, hablarle a todos, el animarnos los unos a los otros, porque no sabemos lo que alguien puede estar padeciendo. Tenemos que nosotros ser llenos de compasión, decirle, en Cristo está la solución, Él está contigo, no desmayes, Dios es fiel. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le decimos? Porque Dios ha sido bueno, porque Él ha hecho un milagro maravilloso en mi vida. Donde morí en los brazos de mi esposo por 3 horas, Él fue mi testigo y sigue siendo mi testigo. Como médicamente morí, como pude llegué hacia el cielo, tuve esa experiencia, 3 horas muerta en los brazos de mi esposo. Y lo he dicho, nunca he escuchado llorar a alguien con tanto dolor. Y dije, wow, este chico sí que me ama. Y fue algo que cuando yo estaba muriendo y el yo poder todavía escucharlo a él llorar y decirle al Señor, Señor, tú has sido fiel, hay promesas que todavía has de cumplir. Oh Señor, tú eres fiel hasta el último momento, espero en ti. Esa es fe. Que venga lo que venga a su vida, usted puede mantenerse fiel y usted puede decir, mira, aunque venga la muerte, aunque toque mi puerta, aunque vengan los problemas más adversos, mira, Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Por eso predicamos con amor y compasión, porque hemos visto la mano de Dios. El milagro de milagros, aquel marzo lluvioso, cuando morí. Y yo trataba, cuando hablaba con el Señor en el cielo, no era inglés, español ni las lenguas que el Señor me ha dado. Es un lenguaje celestial. Cuando uno llega hacia ese lugar,
Mis hermanos, no nos hace falta nada, no nos recordamos de nada, porque llegamos hacia nuestro Creador. Él llena todo el vacío en nuestra vida. Pero estamos nosotros, ¿verdad?, sobre la tierra. Necesitamos serle fiel al Señor para un día poder llegar hacia ese lugar. Cuando el Señor me habla acerca de lo que Él, los planes que Él tiene, lo que Él me dijo a través de personas a la edad de 7, a la edad de 12 y 14 años, se vienen cumpliendo. Y vemos, mis hermanos, en este tiempo, como Dios lo que nos habló, cuando yo estaba en el cielo, todo lo que Él me enseñó y todo lo que Él me habló, lo que hemos testificado, estamos nosotros viviendo cada paso. Por eso tenemos la seguridad que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Cuando estaba yo en el cielo con el Señor, y cuando Él me hablaba acerca de regresarme y lo que Él iba a hacer y cómo iba a abrir puertas y que nos llevaba hacia las naciones y todo lo que Él había hablado, yo le decía, pero ¿por qué no le das a alguien, una compañera, a mi esposo? Porque uno cuando ya está ahí ya no quiere regresar, ya no hace falta nada. No es que no amaba a mi esposo, a mi familia, no. Lo que pasa es que llegamos con nuestro Creador y ya Él llena todo nuestro vacío. Pero algo tan lindo es cuando Él hablaba acerca de las promesas y cómo Él me regresaba. 3 horas de experiencia, 3 horas de poder hablar con Él, 3 horas de poder ver lo que está en ese lugar. Por eso lo que está escrito en la palabra del Señor es una realidad, porque yo lo pude vivir, lo pude palpar. Hay gente que todavía hoy en día no cree en el cielo, no piensa, no cree, no se imagina, porque no ha tenido todavía un encuentro con Dios. Una persona que le incomoda la palabra del Señor, una persona que le incomoda cuando se habla acerca del pecado, una persona que le incomoda las alabanzas, una persona que no ha tenido un encuentro con Dios genuino. Vemos que era necesario el derramamiento de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es suficiente para sanarnos, para hacer la obra, para protegernos de todo mal. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O usted no cree, o usted no piensa? ¿O está analizando, o está usted saboreando lo que se está diciendo? Porque es importante saber que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 lo dice. Porque no hay nada imposible para Dios. El imposible, lo que a mí me dijeron, lo que a mí, el que no iba yo a vivir más, míreme a mí después de tanto tiempo. La fidelidad de Dios es grande. Él es bueno. Y Él me regresó con un mensaje de esperanza y decirles que sí, ciertamente ese lugar existe. Ciertamente sí, podemos padecer, pero mire, el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque para Él no hay nada imposible. 39 latigazos Él recibió, los azotes, y vemos lo sobrenatural, lo que sucedió. Yo creo en lo sobrenatural, yo creo en el poder del Señor, porque lo viví, lo experimenté en mi cuerpo. Cuando la misma mano que me recibió en el cielo fue la misma mano que se posó sobre mi pecho y operó en mí y removió ese corazón dañado. Yo tuve una operación sobrenatural que después de ir con los médicos a comprobar y todo, pude darme cuenta que fue el médico de médicos quien fue el que operó en mi vida. Por eso con mi esposo creemos en un Dios vivo. Por eso creemos en el milagro de poder. Después de que dijeron no vas a poder tener hijos, y nosotros poder ahora glorificar a Dios, porque no nomás nos dio un hijo, sino
sino que nos dio 3. Cuando Dios bendice, Él bendice a manos llenas. Así que glorifica al Señor y dele la honra y gloria a Él, porque solamente Él se merece nuestra alabanza. Una época gloriosa, una época de reflexión, una época donde usted y yo podemos saber que Dios es fiel. Vemos nosotros que Él mandó a Jesucristo. Los discípulos que caminaron con Él por los 3 años, que palparon los milagros, que le ayudaron a Jesús, que estaban ellos siendo entrenados. Él estaba rodeado de ladrón, un traicionero. Él estaba rodeado de personas que le iban a negar, que se iban a asustar. Pero después de todo, ¿qué fue lo que ellos pasaron? Fueron hombres de bien, donde la fe de ellos fue tan fuerte que empezaron ellos a testificar después. Pero durante ese tiempo, no me quiero adelantar porque todavía no llegamos a la resurrección, pero cuando Jesús muere, está José, ¿verdad?, que ofrece dónde van a poner y sepultar a Jesús. Los soldados romanos no se iban a quedar con brazos cruzados, sino que dijeron: un momento, aquí pueden hacer un truco, porque Jesús viene hablando y diciendo y dando el warning y alerta. Está diciendo: en 3 días voy a resucitar. En 3 días. Y ellos sabían que en 3 días iba a haber ¿qué? Un acontecimiento glorioso. Ellos ya estaban viendo, ellos ya habían palpado. Y ellos llegaron, pusieron la piedra y la sellaron. No nomás se quedaron, sino que la sellaron y pusieron guardias ahí. Tuvieron los guardias, ahí tuvieron los guardias. Pero vemos que estaba el sábado. ¿Cómo se sentirían los discípulos? ¿Cómo ustedes creen que estaban ellos emocionalmente? Que uno había, ¿verdad?, negado a Jesús. Que ellos habían caminado con Jesús, le habían ayudado. ¡Wow! Que a la hora de la hora, sabiendo y conociendo que Jesús tenía el poder, que todo lo que Él venía hablando, el warning que ya Él les había dado, ya se estaba cumpliendo. Y por amanecer, el sábado llegó. ¿Qué estaban ellos quizás hablando? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo durante el sábado? ¿Sabe que ahorita estamos nosotros viviendo sobre la tierra el sábado? ¿Qué quiere decir con esto? Es una manera, how do you say it? It's figurative. Alegóricamente. La tierra ahorita nosotros estamos viviendo el sábado. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos alertas ahorita de lo que va a suceder, porque Cristo viene por nosotros pronto. Esa es la alarma que estamos sonando a todo el mundo. Así es. Una gente está todavía adormecida, otra gente está todavía: no, eso no va a pasar, no, eso no va a pasar. Los tiempos que estamos viviendo están indicando que eso viene ya pronto. Así es. Estamos viviendo el sábado. Estamos alertas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban ellos escondidos? ¿Qué estaban ellos haciendo? ¿Estaban sentados? ¿Estaban ellos con miedo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Si Jesús, el Hijo de Dios, llevó a cabo su misión, nuestra misión sobre la tierra es comunicar al mundo que Cristo viene pronto por una iglesia. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Está en nuestro sábado. ¿Cómo estamos nosotros pensando? Jesús dijo que el tercer día Él iba a resucitar. Cristo ha dicho que Él pronto vendrá por nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? Es hora que nosotros reflexionemos, que podamos decir: no, yo he traicionado al Señor, no, yo lo he negado, no, es que realmente yo no pienso que tenga solución, no, es que yo no estoy preparado, mira lo que está pasando. Y luego está Tomás, ¿con qué duda? Él estaba siempre que dudoso, porque así lo dice, lo describe la palabra del Señor. Él dijo, y de ahí se viene el dicho: hasta no ver,
Y a veces la gente dice, no, hasta no me lo creo. Y así está la humanidad. Que milagros, no, milagros no existen. Yo sí soy testigo de milagros. Yo sí sé lo que es milagros. Que al segundo embarazo de Sarita me dijeron, felicitaciones, qué bueno que tienes otra vez, estás embarazada, era un imposible, pero mira, otro milagro, ok, medicamento, ok, está bien, lo reconocemos, pero déjame decirte que la niña viene con un hoyo en su cerebro. Y trabajando en aquel entonces con niños especiales, yo sabía lo que me iba a enfrentar. Mi esposo me dijo algo: cuando Dios hace algo, lo hace bien y bien hecho. ¿Por qué te hablamos de milagros? ¿Por qué te hablamos de la sangre de Cristo? ¿Por qué te hablamos que en Cristo hay solución y esperanza? Es porque lo hemos vivido como matrimonio, lo hemos vivido como ministerio, lo hemos vivido. Y eso es lo que comunicamos a todo el mundo. No se dé por vencido. No importa lo que podamos estar pasando. Cuando recibimos el diagnóstico de Sarita, tenía yo 5 meses y la doctora que estaba interina, que porque no estaba mi doctor de cabecera, ya había hecho la cita, me dijo: vas a subir para que abortes, porque tu calidad de vida va a cambiar si tienes a este bebé. Usted sabe lo que el diablo desde el vientre me viene peleando a mi hija. Por eso esta noche, y cuando yo la veo cantar, cuando yo veo cómo ella comunica, cuando ella está ministrando con los niños, usted nunca se hubiera imaginado que Sarita iba a ser como un vegetal, que no iba a cantar. Los doctores me dijeron: no va a cantar, no va a hablar, esa niña no va a correr, esa niña no va a hacer nada, esa niña va a estar postrada. Pero yo veo a Cristo en la vida de Sarita y un Dios todopoderoso. Por eso cada vez que yo la veo cantar con papá, glorificando al Señor, él siempre, ella es una niña muy dulce, muy celosa de las cosas de Dios, apasionada por Cristo, porque siempre le hemos comunicado: eres un milagro, tienes un propósito de parte de Dios. Este fue el diagnóstico, pero mira, Cristo llegó y sanó tu vida antes que yo iba a dar a luz a esta niña. Por eso te hablamos de un Dios de poder. Por eso te hablamos que esta sangre, por eso creemos en un Dios vivo, creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, murió en la cruz del Calvario para sanar mi cuerpo, para sanar mi vida, para darme una esperanza. Nos ha dado a cada uno de nosotros un boleto que es nuestra salvación. Y lo lindo de todo es que es gratuito, no tenemos que hacer nada, solamente creer. Usted no tiene que hacer nada, no hay nada que usted requisito, solamente creer. ¿Por qué amamos y servimos a Dios? Les recordamos a nuestros hijos: háblele a sus hijos que son especial de parte de Dios, que son tesoro, que son herencia de Dios. Eso lo dice en Salmos. Y herencia de Jehová son nuestros hijos, son prestados. ¿Qué estamos haciendo con esta herencia? ¿Para dónde los estamos llevando? ¿Para dónde los estamos dirigiendo? Oramos por ellos cuando se sienten mal. Ese es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y se nos ha dado el poder para orar por los enfermos y echar fuera demonios, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que todo mundo tendrá que doblar rodilla. Que un día nos vamos a presentar ante su trono y el Señor nos va a preguntar: ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Por eso ese tiempo de reflexión. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Él vino, Él cumplió para darnos a nosotros un futuro y una esperanza. Él vino para darnos poder y autoridad. Y se nos olvida muchas veces lo que nosotros somos en Cristo. Dios nos ha dado a nosotros, lo habla en Lucas 9.
leamos juntos para usted decir, ay, sí, yo lo leí. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Todos nosotros al creer venimos a ser hijos de Dios. Nosotros al aceptar el sacrificio de Dios, ¿qué sucede? Nos volvemos sus discípulos, sus estudiantes. Estamos nosotros detrás de Jesús, estamos siguiendo sus pisadas, su ejemplo. Pero es importante entender que a cada uno de nosotros, al momento que aceptamos el sacrificio, Él nos da poder y autoridad. Usted no necesita que nadie venga. Ciertamente hay momentos, hay situaciones, hay que podemos unirnos en oración, que podemos creer al Señor, que podemos ministrar, pero hay momentos donde solamente estamos usted y yo solitos con Dios. Y acudimos a Dios y Él nos escucha. Durante este tiempo, si usted no se ha dado cuenta, le llaman Spring Break, ¿verdad? De vacación. Qué lindo. Le decía, mira, nos dan una semana de la escuela de los niños. Qué lindo. Pero era para reflexionar y tener un tiempo, calidad en familia y hablar acerca del poder de Dios. Usted sabe lo que es que el diablo usa todo para distraernos y sacarnos del plan de Dios. Hace todo lo posible. Dijo el pastor una verdad y todos nos reímos, pero es una realidad. Hacen promoción a la coneja. The Easter Bunny. Pero usted sabe que ni los conejos ponen huevos, ese es algo ficticio para distraernos del propósito de Easter, de la Semana Santa. Porque eso es lo que hace el enemigo, nos distrae. Pero como habemos muchas familias aquí representadas, necesitamos nosotros regresar a este primer amor y enseñar a nuestros hijos lo que es esta época linda del sacrificio de Jesús. Lo que Él padeció, hablemosle la verdad. Hablemosle acerca del poder de la sangre de Jesús. Hablemosle cómo esa sangre nos cubre, cómo esa sangre viene y nos protege, cómo esa sangre cada día que le podemos fallar al Señor, podemos nosotros arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, restaura. Y lo podemos hacer y enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan entablar una relación con Cristo. Porque el día de mañana no está garantizado para nosotros. Por eso cada día tenemos que nosotros sembrar en la vida y en los corazones de nuestros hijos, para que ellos tengan una relación con su Creador, con su Señor y Salvador. Pero hablemosle la verdad, hablemosle lo que Él hizo, y todo fue por amor. Ese ha sido el regalo más grande para la humanidad. Eres opacado con tantas cosas, pero le felicitamos que usted ha venido a la casa de Dios, que llegó a la casa de Dios, porque yo sé que usted ha venido porque usted le da gracias a Dios. Seamos sabios, entendamos la palabra del Señor, porque estamos en el tiempo de santificación. No hay perfección, pero eso no nos da a nosotros, como se dice, the free pass, no nos da a nosotros la licencia para estar constantemente, porque luego vamos a pisotear la sangre de Cristo, y de eso no se trata. Pero usted sabe lo que es el saber que somos faltosos, que le fallamos a Dios, pero qué hermoso y maravilloso es saber que está un Dios para sanarnos, para restaurarnos.
ayudarnos, el saber que servimos un Dios de milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos tenemos necesidad de parte de Dios? ¿Cuántos necesitamos algo urgente de parte de Dios? Podemos decir, tengo una tremenda necesidad, tengo algo, realmente es que yo ya no sé qué hacer. Es que he tratado, le he dado vuelta, he indagado, he hecho esto y el otro. Y topamos, ¿verdad? Y ese es el mejor momento. Usted puede decir, no, hermana, ¿cómo que el mejor momento? Sí, el mejor momento, cuando ya no es por nuestra propia fuerza, y es cuando nosotros ya no podamos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se hace presente en nuestra vida. Y es cuando empieza Él a obrar, nos empieza a enseñar lo que Él tiene para nosotros. Y al nosotros entender esto, seguiremos celebrando la Semana Santa cada semana, no esperar cada año. Veníamos nosotros, desde temprano estamos nosotros viendo Viernes Santo. Oye, la gente está toda alborotada, pero es por costumbre. Y ya la siguiente semana, ¿qué pasa? Se olvida. Ya pasó, ya cumplí. Ahí está, cumplí. Pero esto se trata de una relación, comunicación constante con Dios. Cuando uno está enamorado, oiga, yo sigo enamorada de este bomboncito que yo le di. 26 años y medio que sigo enamorada, pero lleva trabajo. Así mismo nuestra relación con Dios, enamorarnos más. Falling in love with Jesus. Oiga,